Estamos de regreso en Política Ambiental. Antes de volver a la mesa, permítame presentarle qué piensa la gente acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Tú en tu casa has pensado hacerla más ecológica? ¿Piensas hacer cambios a futuro para hacer un poco más ecológica tu casa? Pues la verdad no, ¿para qué te engaño? No lo he pensado. Ahorita que me estás haciendo la pregunta, pero no lo he pensado. ¿Tú qué haces en tu casa para tener un hogar sustentable, un hogar ecológico? Un hogar ecológico, pues separar la basura, básicamente. Es lo primordial. Es lo primordial y obviamente pues ver si no hay fugas de agua o algo así, pero lo primordial es separar la basura. Ok, ¿en tu casa tienes plantas, tienes jardín, lo cuidas o procuras tener? Por desgracia no cuento con jardín o plantas. Más ecológica, separamos la basura y tratamos de bañarnos rápido. Tengo plantas y jardines, pero no he pensado hacer tanto. Primero me deshice de todo lo que no me funciona, todo lo que no uso y reutilizo el agua, se riegan las macetas, plantas y todo con agua que no es carbonosa y pues tratar de no contaminar, separar la basura, desechos orgánicos, nada más. Sí. ¿Qué haces? Bueno, sembrar jitomate, cebolla y algunas cositas ahí. Muy bien, ¿lo haces en tu casa o es huerto jardín. urbano? En tu jardín. Ok, ¿piensas hacer alguna otra remodelación para esto? Pues no, ahorita no, por el momento no, pero sí compro hierbas para cocinar y todo eso y las plantas. Bueno, ahí tiene usted lo que platica, lo que comenta la gente acerca de, pues de lo que piensa hacer en su casa o no piensa hacer en su casa para hacerla, digamos, más sustentable. No es algo fácil, fuera del aire comentaban ustedes, pues es mucho más fácil cuando se hace desde el inicio, ¿no? Después ir adaptando las cosas, las adaptaciones son más caras que los proyectos originales, ¿no? Tú comentaste algo, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la autoconstrucción, ¿no? Y decía la maestra, pues el 60% de la construcción en México es autoconstrucción, y ahí es muy difícil incorporar criterios de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque esto requiere de conocimiento técnico. Y bueno, pues el conocimiento técnico lo tienen los arquitectos cuando se habla de construcciones sustentables. Antes de regresar a eso, que me parece un tema muy importante, retomemos rápidamente medidas de mitigación. Dices, la norma en México, en el México Distrito Federal, obliga a que cualquier construcción que generará un impacto, ya sea inmediato o mediato en la comunidad, observe medidas de mitigación, cumpla con medidas de mitigación, es decir, mitigue ese impacto. Pero pues también hay un problema grande, ¿no? La norma les da la posibilidad de, en lugar, y de hecho la autoridad lo prefiere así, de en lugar de construir un jardín como medida de mitigación, o de reparar una calle, 2 calles, 3 calles, 10 calles, dependiendo del tamaño de la obra, pagar una cantidad, es decir, pagar en dinero la mitigación del impacto. El problema es que el gobierno utiliza ese dinero y lo aplica al proyecto que quiere, en el lugar que quiere. Entonces resulta, y esto lo comentábamos alguna vez en otro programa, resulta que la mitigación es ficticia en ese caso, ¿no? Porque yo construyo en Santa Fe y yo entiendo, bueno, a la comunidad que estoy afectando es a la de Santa Fe, ¿no? Así es. No. ¿De qué le sirve a la gente de Santa Fe que el constructor pague a la Tesorería del Distrito Federal por la mitigación del impacto de su obra y ese dinero se aplique en Tláhuac, cuando el impacto de la obra se desarrolló y se va a desarrollar el inmediato y el mediato en Santa Fe? Son pocos los casos en los que no ocurre así. Esta Plaza Antara, que está en la delegación Miguel Hidalgo, en Ejército Nacional, bueno, la mitigación que pagó la plaza por la obra es el deprimido de Ejército Nacional. Ellos pagaron y ejecutaron el deprimido. Ahí sí
creo que esa sí es una medida de mitigación adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque beneficia a la zona donde se instaló la plaza, que obviamente, como ustedes decían, esa plaza, esa construcción, provoca problemas de tráfico, problemas de agua, problemas de servicios a esa comunidad. Entonces ahí debe quedar la mitigación, ¿no? Porque en muchos otros casos pues, la mitigación de lo construido en Benito Juárez acaba en Xochimilco, y vaya usted a saber, o ustedes sí saben que acabó en Xochimilco, porque se pagó en dinero, no en especie. A ver, ¿quién dice algo? Sí, yo quería puntualizar dos cosas. Uno, las medidas de mitigación son obligatorias solamente para cierto tamaño de proyecto. O sea, estamos hablando de los grandes proyectos urbanos que se han generado, ¿no?, en el DF, no las enormes construcciones que estamos viendo en todas las calles de muchas de nuestras delegaciones. Eso también sería un tema a discutir, ¿no? Porque también deberían tener medidas de mitigación. El problema, y yo no soy economista ni me dedico a finanzas públicas, pero según abogados, aquí tenemos a uno, me dicen normalmente que el problema de este tipo de recaudación es que se va a arcas generales de la delegación, entonces ellos pueden impulsar la obra que sea más necesaria. O el programa social que sea más necesario, no solo la obra, a lo mejor ni siquiera se va a obra pública, ¿no? ¿Cómo podríamos ligar estas medidas de mitigación a la zona específica? Eso es un tema de legislación, hay que ver cómo se puede... Es un tema de normatividad, de legislación y hasta de reglamento administrativo, ni siquiera tiene que pasar por la asamblea, ¿no? Eso lo podrían solucionar con un reglamento. Yo lo veo muy fácil, La medida de mitigación tiene que ser en especie, no tendría que ser en dinero. ¿Por qué? Porque en dinero el incentivo es perverso y es para la autoridad. Así es. Dame dinero y yo veré en qué lo utilizo. Y aquí de lo que estamos hablando es de hacer sustentable la ciudad. Se puede introducir mediante planes y programas de desarrollo, los planes parciales, los programas delegacionales, mediante esos esquemas que tiene el Distrito Federal para la planeación y ordenamiento del territorio. También se pueden meter esos esquemas de mitigación, como la transferencia de potencialidad, que ya también son temas muy recurrentes en el Distrito Federal, cuando edificios muy grandes necesitan ocupar una superficie mucho mayor para su proyecto, y luego entonces agarran y cogen otro predio y lo desarrollan de cierta manera para que mitigue el impacto de ese edificio. Sí se puede hacer mediante ese tipo de esquemas, mediante los programas parciales y los programas delegacionales, pero también, ¿no?, tiene que estar aterrizado en leyes, en reglamentos, en normas que lo estipulen bien y que sí tengan ciertas sanciones si no cubres con esos requisitos, ¿no? O sea, a ver, dos cosas. Primero, la mitigación tendría que ser obligatoria para todas las construcciones, no solo para los grandes proyectos. ¿Y estamos de acuerdo? Sí, toda obra que tiene forzosamente un impacto, ¿no? La que sea. La que sea, obviamente. Hay impacto en ruido, hay impacto en obtención de materiales, extracción, transportación, etcétera. Hay proyectos que bien, como menciona Román, hay proyectos que tienen sus medidas de mitigación, tienen un estudio de impacto ambiental. Estos estudios dan un resolutivo donde se dan puntos para tratar de reducir el impacto de la ejecución del proyecto y posteriormente en su operación. Entonces, dependiendo de estas recomendaciones, en la ejecución del proyecto solicitan, de las que yo tengo conocimiento, por ejemplo, es un adecuado manejo de residuos. Te piden un porcentaje mínimo de lo generado en proyecto que se mande a donación, a reciclar, que se separe y sea un proceso muy bien documentado. Igualmente el uso de muebles ahorradores de agua, captación de agua pluvial, incluso tratamiento. Hay proyectos incluso que ya ni siquiera están conectados a la red de drenaje y son autosuficientes. Tienen sus plantas de tratamiento y el agua la utilizan para riego o la utilizan para muebles. Entonces, tienen diferentes medidas, ¿no? Y son aplicadas directamente en la obra y es la intención precisamente lograr mitigarlo, pero no aplica en todas las obras actualmente, ¿no? No aplica en todas las obras y, a ver, yo les pregunto, ¿esto aplica en todas las delegaciones o cambiamos de criterio cuando pasamos de una delegación a otra? Porque además hay delegaciones en el Distrito Federal que concentran la mayor parte de las construcciones, ¿no? Las del centro en algunos años tuvieron un boom para la construcción de vivienda impresionante, derivado de ciertas decisiones que se tomaron en la jefatura de gobierno, ¿no?
Nuestro nivel de planeación es piramidal, pero de todas formas sigue siendo municipal. En cierta medida, los programas delegacionales son los que rigen cada uno su espacio, ¿no? Y este programa delegacional está vinculado a un esquema mucho mayor, que es el programa de todo el Distrito Federal, que de hecho está por salir ahora, ¿no? Pero pues sí se podría normar. De hecho, hay en otros países elementos que ayudan a todo este desarrollo sustentable, como puede ser la recuperación de plusvalías, que en nuestro país todavía genera mucho resquemor. Es decir, cuando con dinero público se generan infraestructuras que apoyan la edificación de ciertos desarrollos, estos desarrollos deberían poder devolver parte de su plusvalía. ¿Deberían aportar algo? Deberían aportar, y eso bueno, pasa... Vamos a hablar de Mazarik ahorita, ¿no? Y eso pasa en Colombia y pasa en muchos otros países del mundo, donde se recuperan plusvalías que benefician a todos los ciudadanos, puesto que se han beneficiado. Su predio es el que va a valer más. Así es. A ver, en Mazarik está ocurriendo algo que yo creo que vale la pena tocar, y no voy a dejar pasar la oportunidad. Y la maestra fue la de la provocación, y que conste. Vaya. A ver, el gobierno del Distrito Federal anunció pomposamente, y el delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, vamos a recuperar Mazarik, vamos a rehacer Mazarik, como si estuviera fea la calle, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ya esa es de estética. Y lo van a pagar los vecinos de Mazarik. Y los vecinos ni se enteraron, y de repente empezó la obra, y luego les llegaron notificaciones, y cuando se enteraron de que iban a tener que pagar 50,000 pesos algunos, o 60,000 pesos algunos, por la remodelación de Mazarik, porque iba a ocurrir, y además así es, iban a recuperar plusvalía sus predios, esa era la razón, y efectivamente iban a valer más esos predios. Entonces empezaron las protestas. Y bueno, la comunidad que vive en Polanco es una comunidad influyente en el Distrito Federal. Pues extrañamente, al gobierno del Distrito Federal, o al secretario Simón Newman, que para otras cosas es aparentemente muy valiente, nunca ha querido venir a política ambiental, creo que le dio miedo porque echó para atrás la medida. Y hizo algo muy, muy extraño, ridículo para mí, porque ahora resulta que le quiere cobrar la obra a los negocios, y va a exentar a los vecinos que lo soliciten. Yo pregunto, ustedes arquitectos, ya sé que no son economistas ni administradores, pero a ver, si yo tengo un restaurante en Mazarik y yo rento, yo no gano nada en plusvalía por la mejora de Mazarik. Gana el dueño del predio que me renta a mí. ¿Cómo que la voy a pagar yo? Y el dueño del predio está exento. Yo, me parece absurdo. Déjenme ir a una pausa, porque aquí me están haciendo ya muchas señas. Regresamos, platicamos de esto un poquito. Esto es Política Ambiental. Enseguida estamos de regreso.